Dios les bendiga, ¿cómo están, hermanitos? Aquí estamos tratando de empezar una nueva grabación, un nuevo video, esperando que les sirva a ustedes y a todos mis hermanos. A todos es una predicación hecha. Ya bien todos les he comentado que yo no soy pastor, pero soy una persona que trata de transmitir la palabra, de evangelizar en todo momento, haciendo acopio del aprendizaje que he tenido en todos los años como cristiano. Hay una parte muy medular en la palabra del Señor que Jesús dio antes de partir. El Evangelio todo el mundo lo sabemos que son las buenas nuevas. Y nuestro Señor Jesús antes de partir dio un mandamiento en el cual lo encontramos en Mateo 28, dice que es la gran comisión, en el cual se nos insta a salir, a predicar la palabra, a convertir a los inconversos, a llevar palabra de sanidad, de salvación a todo aquel que no conoce del Señor. Desgraciadamente son pocas las personas que lo hacen. La mayor parte de las iglesias están sumidas, yo creo, en un sopor, algo así, no sé qué pasa, porque muchas veces no tienen ganas de nada más que estar haciendo su labor dentro de la iglesia, de esa casa de oración, y pues loable, qué bueno que lo hagan, pero se les ha olvidado que como cristianos tenemos un gran mandamiento, algo que el Señor Jesús dejó, la gran comisión, que consta de salir a evangelizar. Vamos a ver en Mateo 28, en el versículo 14, por favor, no el 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les había dicho que se fueran ahí y después les iba a decir cuando se movieran. Dice, cuando le vieron a Jesús resucitado, le adoraron. Pero dice su bendita palabra que algunos dudaban. Es increíble que nosotros como cristianos, que la mayor parte hemos visto milagros, grandes cosas del Señor Jesús hecho en nuestras vidas, todavía tengamos la desconfianza, la duda de lo que es el Señor Jesús. Nuestro Salvador, nuestro Salvador, Él dio la vida por todos nosotros. ¿Cuáles buenas nuevas tenían que ir a pregonar? Pues todo lo que se refiere a Él. Dicen, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada desde el cielo y la tierra. Por tanto, id, aquí viene lo que les hablaba, y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, pero vean la forma que dice, les habló diciendo, toda potestad me es dada del cielo y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los lugares, dice. Y después, ¿qué pasa? Dice, todo después de que se convierta, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El salir a trabajar para el Señor, transmitiendo las buenas nuevas, es algo muy difícil de hacer. Pero todavía aquí muestra más qué es lo que deseaba el Señor Jesús. Que saliéramos, pero primero que lo adoráramos, no dudáramos. Y Él nos decía que, nos dejó dicho que saliéramos y a ser discípulos. Y después de bautizarlos, ¿qué sigue? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué os ha mandado? Yo creo todos los mandamientos que hay en la ley del Señor. La ley moral, la ley espiritual, la ley universal. Y todavía nos dice algo más hermoso, y yo estoy aquí con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No será. Desgraciadamente les decía que son pocas las personas que salen a trabajar para el Señor, a predicar su palabra. En Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin hablar, sin haber quien les predique? Si nosotros no hacemos nuestro papel como evangelistas, como sembradores, ¿cómo va a haber nuevos conversos? ¿Cómo va a haber gente que se convierta, que se arrepienta de sus pecados y que pida perdón al Señor y llegue a sus pies? Él dio su vida por algo muy loable, algo hermoso para nuestra salvación. Pero ¿cómo va a haber gente que cree en Él si no le enseñamos? Si no salimos a mostrarle la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, si no le hablamos de los prodigios y maravillas que Él ha hecho. En nuestras vidas tenemos tantos testimonios que contar. Tan solo el cambio de vida que Él ha hecho en nuestras vidas, haciéndonos cambiar de la noche a la mañana y dejar todo lo vil y despreciable que éramos para ser una nueva criatura, vida nueva en Cristo Jesús. Pero ¿cómo va a haber quien se convierta si no salimos a la calle y les hablamos de nuestro Señor Jesucristo? Le hablamos del Padre maravilloso que creó el mundo y que dio a su Hijo para que todos fuéramos salvos. ¿Cómo van a saber que existe Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo lo van a saber si no hay quien les predique? Dice aquí la bendita palabra. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero aquí todavía viene algo más. ¿Y cómo predicarán? ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han oído? Porque no les contamos, no salimos a decirles, he aquí yo estoy y llamo a la puerta y toco. El que me escucha, entrará a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cómo va a haber quien sepa de esto si no salimos a decirles que nuestro Señor Jesús nació, padeció, murió y resucitó? Pero si no se los enseñas, hermano, ¿cómo van a saber? Dice, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de ese evangelista que sí sale a convertir a la gente, que no le importa que se burlen, que le cierren la puerta, que lo insulten, que se burlen de su creencia, pero que sale. Bendito seas, hermano, tú que sales a preparar la palabra. Que Dios te bendiga y que tus pies jamás se cansen en tu caminar y que nunca se te acaben las palabras, que siempre existan la palabra del Señor en tu corazón, en tu mente. Pero todavía dice más adelante, mas no todos obedecieron. Esa es una realidad, no todos obedecieron este mandamiento, no todos han salido a predicar la palabra del Señor. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues en Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién lo ha creído si no han escuchado el mensaje de amor que Jesús dejó? Dice que sí, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero digo, no han oído. ¿Quién? La gente, porque no les hablas. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, de los que sí predican. Hasta los fines de la tierra sus palabras serán escuchadas. En el Salmo 68:11 dice, el Señor daba palabra, porque cuando salimos
El Señor nos da esa palabra de vida para anunciar las buenas nuevas. Pone palabras que antes no sabíamos decir nosotros, o pone palabras para quebrantar al corazón más duro. Palabras que desea escuchar aquella almita que sufre, que está perdida, aquel vicioso que está preso en la cárcel. Cuando escucha de Dios se quiebra, porque lo necesita. Necesita a Dios, necesita alimentarse de ese alimento que no conoce, pero que tu hermano no eres capaz de llevar a la calle. Cuando visitamos los hospitales, vemos cuántas almitas necesitan de Dios. Desgraciadamente, como dice en la palabra, cuando le vieron, le adoraron, pero unos dudaban. Unos dudan de que el Señor Jesús exista, unos dudan porque ponen primero la ciencia antes que todo. Dice su bendita palabra, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas, grande multitud que esperamos que se formen para llevar su palabra a todo el último rincón del mundo. Porque esto es un mandamiento. En el Salmo 67, versículo 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, porque nos hace falta su bendición. Esa bendición para poder prestos tus pies a salir, hermano. Si en tu iglesia no hay quien te designe para evangelizar, pero en tu corazón está esas ganas de salir a predicar, a convencer a aquel que no conoce del Señor, a enseñarle que Dios es amor, que Dios es bondad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es todo, y si no llegamos a Él, nadie va a llegar al Padre. Su bendita palabra dice que Él es los pámpanos, Él es la vid y nosotros los pámpanos, y separados de Él nada vamos a poder hacer. Y si Él es el buen pastor, y el buen pastor que dio la vida por sus ovejas, que somos nosotros. Hermanitos, Dios tenga misericordia de nosotros por no salir a dar esa bendita palabra que necesita la gente. La gente necesita escuchar de aquel que no han creído. Dice, ¿cómo le conocerán? ¿Cómo escucharán si no hay quien le predique de Jesús? ¿Quién les dirá si tú has callado? Si tú deseas nada más estar en la iglesia sin salir. Qué triste, hermano, que sea poca, ni el 1% del cristiano, de todos los del cristianismo salen a predicar. Hay otras personas que nos ponen el ejemplo, pero la iglesia está dormida. ¿Qué espera? Que lleguen tiempos finales realmente y que el Señor nos reclame que no hicimos lo que teníamos que hacer, salir a la calle. Y lo dejó bien claro, por tanto, id y hacer discípulos. Y bautícenlos y enséñenles todo lo que se refiere a mí, a mi sacrificio, a la creación que mi Padre hermoso hizo, que hizo los cielos y la tierra, y que deja caer el sol sobre buenos y malos, deja caer la lluvia sobre justos e injustos, que perdona a todos los que pecamos y nos levanta a un grado que no pensábamos que Él nos levantara, que Él nos enseñara que el camino hacia la salvación es Jesús, y al seguirlo cambiar de vida, dejar vicios y cosas malas por amor a Él, porque si a nosotros sí hubo alguien que nos predicara. Ahora, ¿por qué tú no sales? Dice la otra palabra que de gracia recibiste, de gracia da. Si alguien te enseñó el Evangelio, tú enseña el Evangelio a aquel que lo necesita. Qué triste es que sigas ensimismado, ahí guardado en la iglesia nada más.
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y algo hermoso, y haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros. En el Salmo 72, 18 dice, bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Pero para que el inconverso se entere que ese Dios existe y hace maravillas, tienes que salir, hermano, a predicar. Tienes que salir, no quedarte encerrado. El único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Se acaba este versículo. Hermano, te has olvidado de lo más principal que es llevar la palabra hasta el último rincón. Ocupa un poco de tu tiempo, algún momento, unas horas, unos minutos, no sé. Hay tantas formas de predicar su evangelio, pero nos hemos olvidado. Estamos en zona de confort, esperando que todo suceda nada más, sin hacer nada en nosotros. Jamás, jamás queremos hacerlo porque no está en nuestro corazón. Yo te pregunto, hermanito, ¿qué vas a hacer cuando el Señor te diga que no obedeciste ese mandamiento? Ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles, enséñenles todo lo que está en el bendito libro que dejó nuestro Padre. La Santa Biblia, las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, donde está todo lo más hermoso del mundo, es el libro más hermoso que puede haber, donde encontramos tanta maravilla. Pero como dice la bendita palabra, pero ¿cómo oirán? ¿Cómo escucharán de aquel que no conocen? Así que la fe es por oír, pero si tú no alzas la voz y predicas, ¿cómo va a haber quien escuche la palabra? ¿Cómo va a haber fe si no hay quien escuche esa palabra? Esa que se niega a salir de tus labios porque tú no quieres hacerlo. Yo te invito, hermanito, a que salgas, que venzas ese temor, ese miedo. No pasa nada. Tan solo decídete y hazlo. Y mi Padre, que está en el cielo, se agradará de ti y dirá, buen siervo eres. Sé cómo será que aquel mayordomo que dejó como encargado se quede dormido sin hacer nada. Yo te invito, hermano, a que salgas, a que intentes hacerlo, no pasa nada. Y mi Padre que está allá arriba en los cielos se agradará. Se agradará y dirá, cosas hermosas de ti, dirá, mi hijo ha obedecido. Mi hijo salió a propagar el Evangelio. Mi hijo salió a convertir al inconverso, a compartir la palabra. Dios se agradará de ti, hermano. A veces tenemos que entender que la mies es mucha y los obreros pocos. No quieres salir, inténtalo, hermano. Dios te aumentará tus fuerzas cuando ya no tengas. Y tus pies cuando se cansen, Él los aliviará del cansancio y te dará nuevas fuerzas. Porque nuestro Padre en aquellos tiempos caminaba demasiado nuestro Señor Jesucristo para predicar. Él no tenía coche,
no tenía cabalgadura, caminaba. A veces le prestaban un barquito. Es que cómo crean en aquel que no escucha, aquel que no conoce. ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Dios te bendiga, hermano. Espero que puedas hacer lo correcto y salir, evangelizar a todo aquel que puedas. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar para dar por terminar esta pequeña transmisión, esperando que algún corazón se ha movido y salga a predicar. Padre Celestial, mi Dios y mi Señor, gracias por este momento que me pidió transmitir, papito, un poco de su palabra, esperando que mis hermanitos tomen conciencia real de que hay mucha gente necesitada de usted en el mundo, que no le conocen porque no hay quien les predique, que no le conocen porque no hay nadie que desee hacerlo, están en zona de confort y quieren seguir en la zona de confort. Hay iglesias, Padre bendito, donde se molestan porque el hermanito sale a predicar. Según ellos está en rebeldía. Yo le pido a mi Señor que esos pastores que niegan que sus miembros que desean trabajar salgan a la calle. Sea su corazón quebrantado por usted y les hable, les enseñe que tiene que él que hacer lo que aquí dice la bendita palabra. Así que no hay predicadores porque no hay quien los mande, quien los comisione. Porque hay iglesias donde no hacen nada y no les gusta ver que un hermanito sobresalga y predique. Si lo hace, ya está en rebeldía. Y todavía le dicen a los demás hermanitos que no lo acompañen. Cuando la realidad es que debemos de trabajar para gloria y honra de usted y llevar las palabras de usted a el último rincón, Padre bendito. Yo le pido y le suplico que mueva sus corazones de esos pastores para que entiendan que tienen que apoyar a ese hermanito que tiene la emoción, la ilusión, el deseo de salir a evangelizar. Que no le pongan tropiezo, que antes lo alienten y le animen y le ayuden. Que no lo dejen solo, Padre. Usted sabe mi situación, que lo hago en soledad a veces, Padre. Pero yo quisiera que hubiera muchos que aunque los regañaran, lo siguieran haciendo, Padre. Porque no es obedecer al hombre, es obedecerlo a usted. Yo le pido y le suplico, mi Dios eterno, perdona nuestros pecados y que si le hemos fallado en este mandamiento de ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles lo que es el Evangelio, nos perdone porque siervos inútiles somos a veces, no tenemos nada de disposición, Padre. Yo le pido y le suplico, mi Dios y Señor, bendiga a todo aquel hermanito que sale a llevar su palabra, Padre bendito. Llene de bendiciones a aquel hermanito, aquella hermanita que sale a trabajar para usted. Bendiga su caminar, Padre eterno. Guárdele y protéjale, mi Dios y Señor. No permita que sus ansias se acaben y que ese fuego que Él tiene no se apague jamás, Padre. Gracias, mi Dios y Señor, por haberme permitido transmitir este pequeño mensaje, Padre. Todo es para gloria y honra de usted, Padre, esperando que alguien entienda que debe salir a predicar, Padre. Así mismo yo le pido y le suplico que me ayuden en mi caminar, en mi trabajar diario, Padre. No me deje de su santa mano y bendiga a todo aquel que lo hace, Padre. Yo le pido por todos los pastores, Padre,
porque disponga en su corazón y manden a los hermanitos a predicar. Gracias, mi Dios, mi Señor Jesús, gracias. Gracias por todo, Padre eterno. Bendito sea usted hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanitos.